Eh, Me presento, soy el hermano Agrícola Lozano. Yo y otros grupos de amigos iniciamos este proyecto que ya es una realidad, el poder tener los miércoles de conocimiento una conferencia, un invitado notable en temas relacionados con la historia, la religión y la doctrina. A los que se conectan por primera vez, bienvenidos, nos da mucho gusto y le damos primeramente la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el patriarca Adolfo Ábalos Rico. Después de la oración lo voy a presentar y vamos a pedir la oración a la hermana Clarita Mendoza, por favor. Queremos también agradecer al presidente Roberto Jiménez, mi presidente de Escuela Dominical, que él haya hecho todo lo posible por disfrutar de esta liga y la plataforma de Zoom. Y, presidente, si quieres dar algunas indicaciones técnicas a los asistentes. No, bueno, no hay nada que agradecer, hermano, con mucho gusto. Solamente procuremos, hermanos, que fijar, a veces se nos va y sin querer le apretamos el micrófono y lo activamos y ahí suena que las personas, que el perro, que el niño, entonces como que se pierde como la dinámica de la plática. Entonces, nada más pongamos atención, especial atención con los micrófonos y fuera de eso no hay nada más. Al final, si hay preguntas, daremos, a no ser que el hermano Ábalos quiera durante la plática permitir las preguntas, si no, al final daremos un momento para algunas preguntas o comentarios. Y listo. Muy bien, hermanos, pues quiero presentarles al patriarca, mi tío Adolfo Ábalos Rico. Él es, yo le dije, tío, tú has tenido todos los llamamientos que hay en la iglesia, menos autoridad general. Pero él ha sido obispo, presidente de estaca, presidente de misión, presidente de capacitación misional, presidente del templo, 70 autoridad de área y ahora patriarca. Es un gran doctrinario de la religión y de la doctrina. El tema, él me sugirió el tema, es la ley de consagración y de la orden unida. Tío, es tu tiempo. Muchas gracias, Agrícola. Hermanos, es un poco extraño lo que está sucediendo en estos tiempos de pandemia, donde prácticamente nos han aislado o nos hemos aislado voluntariamente. Y me parece que la forma presencial es mi favorita. Así es que voy a pedir disculpas si cometo algunos errores. No he hecho mucho esto, quizá 3, 4 veces con la familia, los amigos, los exmisioneros. Con mi esposa, que de vez en cuando también nos hablamos, aunque no lo crean, en la misma casa. El tema de la ley de la consagración, hermanos, es un tema que ha sido un poquito ignorado por muchos de los miembros de la iglesia, a veces confundido y a veces tergiversado. Pero en realidad es un tema muy interesante. Déjenme empezar primeramente con algo que podría ser un sinónimo de la consagración, que es la orden unida. Aunque la orden unida fue posterior a la ley de consagración, voy a empezar por la orden unida para empezar a ver los puntos administrativos de este grupo, de esta administración que surgió allá por el año de 1834 y la ley de consagración empezará en el año 1831, un poco después que el profeta se estableciera con su familia para servir en la iglesia de tiempo completo. Esta orden unida no es más que una organización mediante la cual los santos trataron de vivir la ley de consagración.
No, la ley de consagración y la orden unida, hermanos, no son la misma cosa. Los miembros compartían sus propiedades, sus bienes y sus ganancias y recibían conforme a sus carencias y necesidades. Esta era una parte tremendamente importante de la administración y la administración que se otorgaba a esta orden unida. Esto empieza con el primer obispo de la iglesia, si se recuerdan a Edward Parrish, al cual se dice que aquellos a quien el Señor ha escogido, con los cuales dijo el Señor, estoy bien complacido, tú darás porción a este pueblo, a cada hombre lo harás igual, según su familia y conforme a sus circunstancias, carencias y necesidades. Básicamente, este grupo tendría que ser seguido por los obispos y algunos miembros del Sumo Consejo y gente que fuera llamada para integrar la Orden Unida. En la sección 78 hay varios versículos, pero empezaré en el 3 cuando dice, y lo voy a leer, pues de cierto os digo, ha llegado la hora y está cerca. Y he aquí, es necesario que haya una organización de mi pueblo a fin de reglamentar y establecer los asuntos del almacén para los pobres de entre mi pueblo, tanto en este lugar como en la tierra de Sión. Ahora, no vamos a hablar de Sión ahora porque esto es un tema muy hermoso y sería muchísimo tiempo. Sin embargo, está totalmente relacionado con esta orden unida y con la ley de consagración. Y sigue diciendo como establecimiento y orden permanentes y sempiterna. Sempiterna para mi iglesia. Es para que seáis iguales en los vínculos de cosas celestiales y de cosas terrenales. Conviene que vosotros que constituís esta orden hagáis todas las cosas para mi gloria. Y entonces, hermanos, este es el fin, el objetivo, la meta de esta orden unida, que pudieran ellos entender la igualdad en los géneros, en las pobrezas, en los lugares y en las necesidades. Se trataba de que todo el mundo fuera igual. Esto, obviamente, teóricamente puede existir, prácticamente va a ser un poco difícil, porque hay muchos asegúnes que se van a manifestar en estas leyes. Entonces el Señor llama a sus siervos principales para dirigir esta obra y empiezan con el mismo profeta José Smith que recibió la revelación para hacerla. Y eso fue allá por el año de 1834, si no me equivoco, el 9 de febrero. También estaba con ellos Sidney Rigdon y Newell K. Whitney. Newell K. Whitney va a jugar un papel muy importante en esta ley, porque Newell K. Whitney fue el segundo obispo de la iglesia, después de Edward Parrish. Sin embargo, el obispo Newell K. Whitney va a ser pieza básica para la repartición de las cosas en la ley de consagración. Entonces, dijo también, os doy el mandamiento de prepararos y organizaros por medio de un vínculo o convenio sempiterno que no se puede violar, y quien lo violare perderá su oficio y su estado en la iglesia. Era una cosa muy seria, hermanos, ser parte de esta organización. Pero fíjense, cuando dice el Señor aquí, esto hará por medio de un vínculo o convenio sempiterno. Tenemos que entender muy bien qué es el convenio sempiterno y qué es el convenio en sí. Yo diría, los convenios, si todos ustedes saben la definición, un convenio es un contrato, es un compromiso con Dios, con una organización, con una persona, con una familia, con una congregación X. Un convenio es para cumplirse. El presidente Packer habla en aquel librito, ¿se acuerdan de la casa del Señor? Cuando menciona el eterno convenio y sempiterno o sempiterno convenio, que se utiliza mucho en el templo. Estas
frases son muy usuales en los sellamientos de los vivos y aún de los muertos. Un convenio, aparte de ser un compromiso, representa una obligación. El Elder Packer, regresando a él, dice ahí en ese librito que el nuevo y sempiterno convenio no es más que el conjunto de convenios. Todos los convenios juntos representan el nuevo y sempiterno convenio. Esa es la definición exacta del nuevo y sempiterno convenio. El conjunto de convenios. Ahora, hermanos, un convenio también es una obligación. No es una sugerencia, no es algo que se nos puede ocurrir. Un convenio es una cosa muy seria, porque en el convenio nos comprometemos y nos obligamos a hacer bien las cosas. Acuérdense cuando en la sección 82.10 el Señor menciona, yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que yo os digo. El Señor también estaba obligado. Es decir, el Señor había hecho convenios con su Padre Celestial de poner en práctica todas las cosas relacionadas con los convenios. Aquí en la sección 109, permítanme leerlo. Tengo aquí mi libro. Y aquí en la sección 109, empezando por el mismo primer versículo, nos va a decir lo siguiente. Esto es en la dedicación del templo de Kirtland, hermanos, que fue edificada para que el Señor se manifestara a su pueblo, aún a la orden divina, que se llamaba Orden Unida. Y entonces la Escritura dice en el primer versículo, gracias damos a tu nombre, oh Dios, Señor Dios de Israel. Tú que guardas convenios y muestras misericordia a tus siervos que andan en rectitud delante de ti. Hermanos, si el Padre y el Hijo hicieron convenios, entonces el Señor Jesucristo nos dice, estoy obligado. ¿Cuándo? Cuando hacemos lo que el Señor nos manda. De otra manera, el Señor rompe su compromiso con nosotros al nosotros romper nuestras obligaciones con Él. Por eso cuando hablamos de convenios, hermanos, estamos hablando de una cosa muy, muy, muy seria. El primer convenio que hacemos en la iglesia es el del bautismo. Ustedes saben que es llamado el convenio de salvación. ¿Y cuál es la obligación que contratamos cuando nos comprometemos en el bautismo? Bueno, a guardar los mandamientos de Dios, a recordarle siempre, a tomar su cuerpo y su sangre cada semana. Por lo tanto, una obligación del convenio del bautismo es asistir a la iglesia cada semana para participar de la Santa Cena. Esto es obvio. Entonces, también el asistir a la Santa Cena cada domingo tampoco es una sugerencia, ni es a ver si tenemos tiempo, es una obligación. Hermanos, es muy difícil a veces entender eso. Sin embargo, tenemos que hacerlo así. En la sección 92.1 también recuerdo que dice, el Señor dice, doy a la orden unida, organizada conforme al mandamiento previamente dado, una revelación y mandamiento concerniente a mi siervo Frederick G. Williams, de admitirlo en la orden unida. Y esto es en el año 1833 y prácticamente Fred G. Williams es el encargado directo, yo le llamaría el supervisor bajo las órdenes y vigilancia del profeta José Smith, que había recibido la revelación de la orden unida. Es muy importante esto, hermanos, porque Frederick G. Williams, si ustedes recuerdan, en la sección 81, hay un encabezado que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque dice que en aquel tiempo, fue 1832, me parece que fue en el mismo primer mes de marzo, sí, marzo, seguro. Y entonces, en esa ocasión, el Señor llamó a través del profeta a Jesse Gauss. Jesse Gauss fue llamado para servir con el profeta como consejero.
segundo consejero. Y entonces Jesse Gauss tomó posesión de su llamamiento, pero cosa triste, 9 meses después, en diciembre del mismo año, fue excomulgado. Así es que el segundo consejero de la primera presidencia, ahora recién integrada, había sido excomulgado. ¿Por qué? Porque cayó en una de las tentaciones más grandes, que es precisamente la falta a la ley de castidad. Y hermanos, esta ley va a tener mucha importancia en esto, porque la mayoría de los miembros que no aceptan la ley de consagración a través del orden unido, precisamente es por esa causa. Es la número 1. El profeta José Smith lo dijo antes, desde el principio de la restauración. Los hombres caerán por el adulterio, será su primer problema, o faltas a la ley de la castidad. El segundo será el dinero o la malversación de fondos junto con la violación a la palabra de sabiduría. Y si ustedes analizan estos 3 aspectos, son precisamente los que son más recurrentes en la conducta de nosotros los hombres. Entonces tenemos que cuidarnos lo suficiente para no caer en esas tentaciones. Ahora, a Frederick Williams, el profeta lo llama personalmente a este oficio y destaca su fidelidad. El anterior consejero Jesse Gauss que les había mencionado, pues obviamente al ser excomulgado dejó sus mayordomías, dejó sus convenios y entonces él será, dice el Señor, el profeta a través del Señor, que se será entregado a los bofetones del mismísimo Satanás. Entonces este es un peligro muy eminente, hermanos, que debemos cuidar. Ahora, ya falto de esta dignidad, fue llamado a la dirección de la Orden Unida y por eso les digo que aquí es donde llega Frederick G. Williams como primera persona. Y se le prometió, como dice la sección 2, ¿se acuerdan que la sección 2 solo tiene dos versículos? Pero en el segundo versículo resuenan las palabras en mi mente que dicen, serás bendecido para siempre. Todos los que cumplimos los convenios fielmente, los que nos adaptamos a la ley, se adaptaban, porque estamos hablando del pasado, a esa orden unida, tenían ese compromiso, pero también tenían esa bendición, serán bendecidos para siempre. Ahora, John Johnson debía ser miembro de la orden unida. En la sección 96 habla de, además, cuando le dice el Señor, de cierto os digo, me es prudente y oportuno que John Johnson, mi siervo les llamaba a él, cuya ofrenda he aceptado y cuyas oraciones he oído, a quien hago promesa de vida eterna si guarda mis mandamientos. Y dice, desde hoy en adelante. Es decir, desde que fue apartado para ser miembro de esta orden. Entonces el Señor da instrucciones sobre la forma, hermanos, en que debía funcionar esta orden unida. Esto lo podríamos ver en la sección 4 cuando dice, de cierto, mis amigos, os doy consejo y un mandamiento concerniente a todos los bienes de esta orden unida. Y en esa misma sección, ustedes saben, si quieren saber mucho más de la orden unida, la sección 104, por los primeros 20 y tantos versículos, hablan precisamente solo de la orden unida. Ahí en el encabezado dice que esto sucedió el 23 de abril del 34. ¿Qué duraría la orden unida, hermanos? Quizás unas 40 semanas. O sea que ese era un tiempo difícil. Orden unida, 40 semanas, los miembros sufriendo vejaciones por parte de los enemigos de la iglesia. Había muchísimos problemas, les habían robado sus casas, les habían saqueado sus milpas, sus cosechas, sus muebles. Pues obviamente estaban en un tiempo muy difícil cuando todo esto sucedía. Ahora, José recibió esta revelación concerniente a esta orden unida, pero sobre todo este orden de la iglesia era precisamente para que se beneficiara a los pobres. De hecho, esta ley de consagración tiene como fin final el bienestar y la igualdad de los pobres. Ahora, se dice, por ejemplo, que un pobre y un necesitado son dos personas diferentes. Sin embargo, la ley estimaba a ambos.
Una persona necesitada es aquella que por el fin del día apenas tiene para pasar ese día y parte del siguiente. Pero un pobre es uno que va a amanecer sin tener nada para amanecer. Ese es un pobre, el que no tiene nada para amanecer. Entonces, me supongo que muchos han sido pobres y otros son necesitados. Vamos a ubicarnos más en el campo de los necesitados que de los pobres. Por eso el Señor decía, bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, esta reunión de la primera presidencia para hablar de los pobres y la Orden Unida y junto con otros sumos sacerdotes, ahí se tomaron en consideración las apremiantes necesidades temporales de la iglesia. No estaban hablando tanto, aunque posteriormente se darían también cosas espirituales. Empieza diciendo que el Señor da el mandamiento de establecer la orden unida para la salvación de los hombres necesitados, pobres. Esto incluye a las mujeres. Esto incluye a los niños, a las niñas. No tenemos gramaticalmente que estar diciendo los pobres y las pobras, los niños y las niñas, los adolescentes. No. El género es uno y el hombre y la mujer encajan en el mismo. No es necesario decir el pueblo y la puebla y nada de eso. Entonces, los fieles, no voy a decir las fieles, sino los fieles, serían bendecidos grandemente. Pero como no fueron fieles, recibieron una maldición. Hermanos, esto es un poquito peligroso en cuanto a recibir una maldición. A veces nos sentimos ofendidos cuando dicen, es que nos maldijo. Bueno, el elder Hammond, en una ocasión vino a dar una charla aquí a Puebla. En serio, había como 600 jóvenes escuchándolo. Y él dijo, no estoy conforme con algunos de ustedes porque son malditos. Obviamente el instituto se iba de bajada muy pronto porque se sintieron muy ofendidos. Pero acudiendo al libro de Mormón, yo entendí que un maldito es aquel hombre que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces la palabra maldito ahí no cobra tanta importancia como a veces se dice en una forma despectiva, entonces sí nos ofendemos. Pero vamos a nosotros como miembros de la iglesia entender que un maldito es una persona que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y gramaticalmente entonces no es nada ofensivo. Algunos quebraron el convenio, hermanos, por avaricia. Algunos quebraron el convenio por pensamientos insanos. Algunos no pudieron controlar sus tentaciones. La sección 20-22 menciona que aún el Señor tuvo tentaciones, pero no hizo caso de ellas. Y este es el mejor consejo que existe para evitar la tentación, el que hizo el Señor. No hacer caso de ellas. Yo, el Señor, no puedo ser burlado, o no debe ser burlado. Se promete entonces una corona de gloria a los fieles. Los transgresores no escaparían de la ira del Señor durante sus vidas y Satanás se jactaría de abofetearlos con mucha facilidad. Ahora, también manda que se organicen y le señalen a cada cual su mayordomía. Así es que las mayordomías, que no son más que las asignaciones o las porciones, a eso se le llama la mayordomía. Y el mayordomo es la persona que recibe la mayordomía, la ayuda, el préstamos, si es que se puede dar préstamos, que aunque la iglesia no lo hace, pero podríamos también entenderlo como eso. Todo hombre es responsable de su mayordomía. Hermanos, acuérdense que cada uno de nosotros somos nuestros propios agentes y tenemos que trabajar en función de eso. Ahora, dice que todos los miembros de la iglesia debemos entender que todas las cosas son de Él, del Señor. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces necesitamos de las cosas del Señor. Pero muchas de las cosas nuestras también pertenecen al Señor. Porque la tierra, ¿se acuerdan de esa escritura en Doctrina y Convenios que dice que la tierra está llena y hay de sobra? Que en la tierra hay suficiencia de alimentos y de cosas para sobrevivir. Entonces el Señor dice, el rico que no reparte su porción a los pobres y a los necesitados,
vivirá en tormento. Es decir, que aquel hombre que sella su bolsillo derecho para no sacar la ayuda va a sufrir muchos problemas posteriormente. En este tiempo también se apartó a Sidney Rigdon, su mayordomía. Se le dio una mayordomía porque como eran líderes de la iglesia, no era gente rica, no era gente de posiciones, con algunas excepciones como Martin Harris y los Whitners y todos ellos que tenían suficiencia económica. Pero la mayoría de los líderes en la iglesia eran pobres o necesitados. Yo voy a llamarle necesitados. Entonces, a Sidney Rigdon también se le da una porción y para que pueda vivir con su familia. Y dice, y si él cumple con su mayordomía, entonces será bendecido para toda su vida. A Martín Harris se le dijo, bueno, a ti te toca ofrendar de tu dinero, porque tenía mucho dinero. Y sin embargo, también se le dio una porción. ¿Qué quiere decir? Pues que había entregado mucho de lo suyo. Por otro lado, hermanos, se asigna una mayordomía también a Olivero Cowdery, a Frederick Williams, a John Johnson, a Newell K. Whitney, y después entonces de esta organización se le llamó también la ciudad de Sion. A la Orden Unida también se le llamó la ciudad de Sion porque era el lugar donde se administraban las ofrendas, lo que el pueblo daba como contribución. Esta Orden Unida, hermanos, de veras es una cosa fabulosa, porque es una preparación como si fuéramos una escuela preparatoria. Nos estamos precisamente preparando para una universidad, la Universidad de la Vida, que en la iglesia se llama la Universidad de los Dioses, a los cuales yo invito a todos ustedes para que se inscriban y al vivir este tipo de leyes, entonces no nos faltará nada. Esto es en cuanto a la Orden Unida, hermanos. Hay algo que nada más vamos a tomar un par de minutos. ¿Hay algo que quisieran agregar o opinar respecto a la Orden Unida? No me hagan una pregunta, esto será hasta el último. Pero sí, si quisieran ustedes agregar algo o comentar algo de lo que han escuchado, me gustaría con mucho gusto oírlos. Un par de minutos. Pueden ser uno o dos personas, no más. Agricol, si tú quieres sugerir. Pues yo estaba escuchando de eso y creo que era una orden o se dividía en varias órdenes. Hubo varias órdenes. En este momento estamos hablando de la Orden Unida, pero habría establecimiento de muchas órdenes, especialmente ya casi al terminar el tiempo de la, no le llamaremos pandemia, sino de la crisis que vivieron los santos a principios de 1831. Acuérdate que en estos tiempos, después de 40 semanas, pues había quizá unos 3.500 miembros de la iglesia en todo el reino. Unos estaban un grupo estaba en Missouri, otros estaban en Ohio, otros estaban en Nueva York, otros en Pensilvania, dos ramitas aquí, dos ramitas allá. Era muy poca gente. Sin embargo, esta gente que nosotros hubiéramos deseado que fuera la mejor gente, no lo fue. Sin embargo, entre ellos sí hubo gente muy buena, mucha gente que sería, si no perfecta, muy cerca de la perfección. Ya lo verán más adelante cuando hablemos del diluvio. Gracias, Agricol. Yo tengo una pregunta. A ver. Yo tengo una pregunta. Sí, hermano. ¿Ya abrió su micrófono? Sí, ¿por qué el Señor pone o establece la ley de consagración cuando su pueblo está más necesitado? Excelente pregunta que vamos a contestar enseguida, porque ahora vamos a entrar precisamente a esa ley, a la ley de consagración. Esta ley inicia, como dije antes, en 1831 con el presidium del presidente José Smith. Es un principio divino. Ahora vamos a hablar de la ley de consagración y gracias, hermano. Es un principio divino por el cual hombres
y mujeres dedican voluntariamente su tiempo, su talento, sus habilidades, sus bienes materiales para el establecimiento y la edificación del reino de Dios. Eran muy pocos, sin embargo, se dio la ley a ese grupo. Esa ley de consagración era entregar a la iglesia muchas de las cosas que uno poseía. En Éxodo 32 se acuerda que Moisés empieza diciendo, consagraos hoy a Jehová. Es decir, desde que tenemos conocimiento de esta ley, debemos consagrarnos a Jehová. Es una buena sugerencia de Moisés. Consagrar, hermanos, es hacer cosas sagradas, es dedicarse plenamente a una cosa para un buen fin, un fin noble y elevado. Y esto de la consagración, hermanos, no es precisamente una cuestión de dinero. Los maestros de la escuela dominical, ahí está el hermano Jiménez, que es un presidente, él está consagrando tiempo, esfuerzo, cuando estudia, cuando se prepara, cuando se transporta, cuando paga sus pasajes para que se vaya a la capilla, a una reunión. Sin darse cuenta, nosotros estamos viviendo mucho de la ley de consagración. No es solamente que entreguemos nuestra casa, no. Dice el Señor, consagraos hoy a Jehová. Entonces, ¿se acuerdan que en el cuarto Nefi se dice, empezando por el versículo 3, que los hombres tenían, el pueblo, los nefitas, los lamanitas, que ahora se habían convertido a la iglesia y que eran prácticamente uno, lograron vivir 110 años esta ley de consagración. ¿Cuál era el resultado? El resultado fue que en ese pueblo no había pobres, no había ricos, no había esclavos, no había libres. De hecho, todos estaban viviendo una ley de igualdad, para que entonces los nefitas y los lamanitas pudieran vivir totalmente en paz. Bueno, todos se habían convertido al Señor, todos los habitantes de la tierra se habían convertido al Señor. Por eso es que duraron 110 años en esa unión. Y después viene el famoso círculo trágico. Una vez que tienen el éxito, se vuelven orgullosos, se olvidan de Dios, caen en apostasía, se arrepienten, son castigados, se arrepienten y otra vez vuelven al círculo, empezando a reconocer la voluntad de Dios. Allá por la sección 92 hay 9 versículos, pero en el primero dice, he aquí te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles. Hermanos, esta es para mí la filosofía total de la ley de consagración. Se repite esa parte que dice, y aquí te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles. No vamos a dar más de lo que tenemos. Hoy me platicaba el profesor Virgilio Aguilar en cuanto a una persona que se consagró, siendo un hombre prácticamente un millonario, un hombre muy bueno y que pues se le ocurrió vivir la ley de consagración en estos tiempos, hace quizá 20, 30 años, un poco menos. Pero el hombre y la esposa acordaron en entregar todos sus bienes a la iglesia. Y fueron con el obispo y le dijeron, aquí están las escrituras, aquí están los hospitales, aquí está el dinero y estamos a la orden de la iglesia. ¿Cuál fue la porción que les dio el obispo? Una recomendación para que él posteriormente fuera una autoridad general, un presidente de templo, un hombre bueno que cuando regresó a su casa no tenía casa. Pero ahí estaba el obispo. Y entonces el obispo, aún en estos tiempos, efectuó un movimiento como si fuera consagratorio o la ley de consagración y le proveyeron de un lugar donde vivir y lo suficiente para sostenerse. Esto, hermanos, para mí es una cosa muy, muy hermosa, aunque yo quiero decirles a ustedes que no tienen que donar su casa, no tienen que dar todo su dinero, sino con qué van a vivir. Pero sí van a dar, dice aquí otra vez la escritura, lo que tengas para darles. Esa es la ley de consagración, lo que tengas para darles. Otros han dicho, bueno, yo me voy a consagrar y voy a dar todos mis bienes a la iglesia. Algunas veces sí hubo hombres que lo hicieron. Un hermano Jackman, que era un converso de José Smith, decidió donar, era un carpintero y decidió donar
todas sus cosas, incluyendo sus herramientas, sus muebles, sus camas, su ropa de cama, su casa, y la entregó al obispo. Y el obispo pues la recibió. Se entregó con escrituras, porque una vez que se entregan las cosas ya no se reclaman, ya se dieron al Señor. Decía mi presidente Bengoa, yo pago mis diezmos, los aparto y cuando los veo digo, este dinero no es mío, es del Señor. Y voy a entregarlo al obispo para que él haga con él lo que quiera. Bueno, es una buena posición. Entonces, al dar de nuestros bienes, hermanos, a los pobres, dice el Señor, a mí lo haréis, a mí lo haréis. Y esto es fantástico cuando entendemos que hacemos al Señor eso y el Señor nos da a cambio todo su amor. Habrá un premio mayor por cumplir con la ley de consagración que recibir todo el amor de Dios. Entonces, después de depositar la consagración al obispo y este la recibe, hermanos, ya no pueden ser retirados, ya no pueden decir, ¿sabe qué, obispo? Que le di 100 pesos de más, me los puede regresar. Ya no. ¿No? ¿Por qué? Porque es un convenio, hermanos, y porque es una obligación. Entonces, el obispo es responsable de esa donación. Yo diría, pues, no hay devoluciones. Por eso, la gente que vive esta ley debe ser gente, pues, gente muy buena. Yo diría debe ser una gente perfectible. Porque mucha gente dice también que la perfección no existe. Y es cierto, el presidente Hinckley dijo que no hay un hombre perfecto en la tierra, al menos cuando él ejercía el sacerdocio y el poder de dirección. Pero yo digo, hermanos, que sí ha habido hombres, muchos hombres. Me recuerdo a Job. ¿Se acuerdan de Job, de la antigüedad? El libro de Job empieza con el versículo 1, por supuesto. Y ahí dice más o menos, hubo en Uz un hombre llamado Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para mí, estos 3 o 4 conceptos son los que hacen a un hombre justo, digno y guardador de convenios. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si ven ustedes el versículo 8 de ese primer capítulo, dice lo mismo. Jehová habla con Satanás y le dice, ¿dónde andas después de rodear el mundo? Le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y en el capítulo 2, versículo 3, se rehace la misma escritura y dice el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esas son las condiciones para ser perfectos, hermanos, pero también esas son las condiciones prácticamente para ser exaltados en Sión, porque Sión son los puros de corazón. Sión es el reino de Dios. Sión son las estacas, Sión son las familias. Y ahora yo diría que Sión es el hogar, porque no podemos ir al centro de estaca, no podemos ir a la capilla, pero sí tenemos nuestro propio Sión, donde también podemos participar de aquel primer convenio llamado el convenio de bautismo, que es la participación de la Santa Cena semanal. A mí me ha gustado mucho porque cada semana, aunque solamente somos 2 personas que vivimos en esta casa, me arrodillo cada semana para bendecir la Santa Cena y la reparto a mi esposa. Después doy un discurso breve y entonces ella me da la clase de ven, sígueme y terminamos esa mañana muy contentos. Entonces, hermanos, es muy importante entender esas condiciones que el Señor requiere aún para los que se van a consagrar. Por eso es que no abundan. Ahora, si los santos tuvieran más propiedades de las necesarias para su sostén, se dará o suministrará a los que no tengan. Y de acuerdo a las necesidades, hermanos, ellos van a recibir. Quiero repetir lo que le pasó al hermano Jackman, pero se los quiero leer para no fallar una sola palabra. Es muy breve. Dice aquí que Levi Jackman, es Levi Jackman, un converso, carpintero, que leyó el libro de Mormón bajo la dirección del presidente José Smith. Él consagró su casa por propia voluntad. No era mucho, pero hermanos, lo hizo. Algunos muebles valuados en $37, 2 camas con su ropa de cama que se valoraban en $44.50, 3 hachas y otras herramientas.
ofreció todo para Levi Jackson, hermanos, la obediencia a la ley de consagración no se convirtió en un voto de pobreza, sino en una inversión voluntaria basada en la obediencia de amar a Dios y a su prójimo con todo lo que él tenía, recibiendo a cambio, con poco tiempo después, todo el amor de Dios. Pero también el obispo le otorgó una pequeña casa que otra persona había donado, que había consagrado. También le restituyó parte de su herramienta, ahora de mejor calidad, y entonces le entregaron una pequeña granja. El elder Maxwell dijo, parece que esta inversión fue de mucha ganancia para este hermano. Y así es, así es. Entonces, hermanos, todo esto tiene que ver con el amor de Dios que nosotros tenemos hacia nuestro prójimo. Todo se basa en la obediencia de amar a Dios profundamente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El resto de las consagraciones, hermanos, se guardaban en un almacén para suministrarse a los pobres. Y otra vez yo vuelvo a decir a los necesitados y a los pocos pobres que habían en la iglesia. Ahora, en este caso, ustedes van a recordar muy bien un tiempo hace algunos años, cuando ese famoso almacén, que verdaderamente era un almacén, se hicieron en Cuautla, Morelos, en la colonia Moctezuma, en la Ciudad de México y otros lugares de la misma ciudad, en Puebla, en Guadalajara, en Monterrey. Se crearon almacenes que le llamaron el almacén del obispo. Estos almacenes eran dirigidos por obispos, los obispos de cada barrio. Y el obispo entrevistaba a la gente pobre o necesitada para ayudarle a través de este almacén que la iglesia proveía. Yo vi trabajar el almacén en Puebla. Era muy amplio. Una pareja de esposos eran llamados para dirigir voluntariamente este almacén que representaba al obispo. Entonces había formatos que llenar que el obispo firmaba. Yo vi un formato una vez de eso y me confundí un poquito porque en el formato decía, en la hojita decía, entregar a la familia X 3 litros de aceite, entregar 2 kilos de sal, textualmente lo estoy diciendo. También estaba en el tercer punto frijol, 6 kilos de frijol, 4 kilos de arroz, avena, leche en polvo y algunas otras cosas más. Y el almacén entregaba bajo firma del beneficiado y yo pensé, ¿para cuánto tiempo es esto? Y el hermano Robles me dijo, para 2 semanas. Y yo dije, ¿y qué van a reventar a esta gente con tanto frijol y con tanto arroz y con tanto aceite, cuando solamente la familia consta de 3 elementos, los padres y una hija? Entonces me pareció que se estaba dando mucho. En ese tiempo yo tenía cierta autoridad y aconsejé al obispo, a los obispos y también a los hermanos que dirigían este centro, para que fueran más prudentes, que se asesoraran con la sociedad de socorro para saber qué tanto puede consumir una familia en 1 o en 2 semanas. Y entonces llegamos a la conclusión de que se les estaba dando demasiado. Pero esto no paró ahí, sino los almacenes siguieron dando todo lo que el obispo firmaba. ¿Y saben qué sucedió poco después de 1 año, hermanos? Casi 2. Los almacenes se cerraron. La iglesia no dijo nada, nunca dijo nada, nunca reclamó nada, simplemente descontinuó esos programas y los cambió por un nuevo programa llamado el Plan de Bienestar. Y esos programas de bienestar, obviamente, son los que van a suplir a esta ley de consagración posteriormente. Pero los hermanos debemos entender que esta ley se debe vivir plenamente, con mucha honestidad y con mucha justicia. Para que podamos nosotros aspirar a las bendiciones de la ley de consagración, hermanos, tenemos que ser justos. También tenemos que ser íntegros. Y creo que hay un tercer punto que me gustaría saber, recordar, y ser santos.
Esos 3 puntos nos van a ayudar mucho para entender estas leyes. Primero, justos. ¿Qué es un justo? Bueno, un justo es una persona que da a cada quien lo que necesita. Esa es justicia. Una madre le da o un padre le da a su hijo los zapatos cuando los necesita más que sus otros 6 hijos. Un hombre justo es aquel que le da a cada uno de sus hijos lo que requiere. Ahora me recuerdo de una escritura en la sección 38, 26, creo. 26 o sí, me parece que es 26, donde dice, ¿qué hombre que tiene 12 hijos que le sirven obedientemente, le dice a uno, vístete de gala, y al otro le dice, vístete de harapos? Son 12. Vístete de gala, vístete de harapos, o vístete de harapos y tú vístete de gala. Y luego podrá decir, soy justo. Eso no es justicia, eso es preferencia. Entonces tenemos que ser justos en las cosas que nosotros tenemos que otorgar. Es justo cuando usted entrega su ofrenda, cuando usted entrega su participación. Bueno, eso está bien. Y luego la integridad. Hermanos, necesitamos ser íntegros en todo lo que hacemos. Ahí nos trasladaremos a Job 27, del 2 al 6. En esa partecita dijo Job, si no mal recuerdo, que mientras hay hálito de vida en mis narices, así dice, y haya el Espíritu de Dios en mis narices, dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Qué más? Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. A mi justicia me aferro y no la cederé nunca. Entonces, hermanos, esa es la integridad de Job. Por eso es que le llamaban un hombre honrado. Entonces, esa es otra de las cualidades que requerimos para ser verdaderamente discípulos y vivir el discipulado en cuanto a la ley de consagración. Y el otro, hermanos, es la santidad. Necesitamos ser santos. Somos santos de los últimos días, santos de convenio, santos de templo. Ahí hemos hecho el compromiso precisamente de esta ley. Ahí hemos levantado, bueno, no voy a decir más, pero ahí nos hemos consagrado a Dios, al menos teóricamente. Pero santidad, hermanos, tenemos que ir a las escrituras y buscar el Amán cuando él nos dice, la santidad es el proceso de entregar el corazón a Dios. ¿Estamos entregando nuestro corazón a Dios, hermanos? Esa es la santidad. Por eso el que es santo tiene derecho a todas las bendiciones por siempre y a todo el amor de Dios. La santidad no permite el engaño, no permite la burla hacia Dios. La burla, el orgullo, la envidia, también son 3 elementos que no nos van a permitir enfrentarnos con dignidad ante el Señor en el día del juicio. Son 3 elementos, los localizamos en Alma 5 desde el versículo 28, 29 y 30. En el 28 dice que si hay orgullo entre nosotros, entonces no estamos preparados para comparecer ante Dios en el último día. En el 29 dice, ¿hay envidia entre vosotros? ¿Hay quien se siente envidia? Pues este tampoco es digno de permanecer y tampoco es digno de presentarse ante Dios en el día del juicio. Y luego lo otro es la burla. ¿Hay quien se burle de su hermano? Pues tampoco está listo para comparecer ante Dios. ¿Y por qué habla de la burla? Bueno, ¿habrá quien se burle de sus convenios? Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿habrá quien se burle de sus hermanos, de sus convenios, de sus principios, de sus obligaciones? Hermanos, no es fácil ser miembros de la iglesia. Para mí es una cosa muy complicada y creo que para muchos también lo es. Sin embargo, se nos permite elegir con albedrío puro, con albedrío moral para decidir lo que vamos a hacer, a decir o a pensar. La santificación tiene mucho que ver también, hermanos, con nuestra manera de ser, con la manera de presentarnos, con la manera de hablar. Santiago, por ahí en el 1.26, me parece que dice,
si alguno de vosotros se cree religioso y no refrena su lengua engañando su corazón, la religión del tal es vana. Así es que aún los santos no podemos hablar groserías, no podemos usar un lenguaje obsceno, porque entonces nuestra religión es vana. Se nos juzgaría por eso. Pablo, el 4:29 de los Efesios, menciona: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de necesaria edificación para dar gracia a los oyentes. Esto es fantástico, hermanos. Esto es fantástico. Y yo quisiera hasta este punto dar un testimonio de esta ley de consagración. Es una ley para los justos. Es una ley perfecta. El propio John Taylor dijo: el egoísmo de los hombres no nos permite vivir esta ley. Y el profeta José Smith aclaró: no es tiempo aún de vivir esta ley. El presidente Brigham Young en 1882 también estableció el orden unido, la ley de consagración, pero dijo: no es para este tiempo. Y entonces aparece en 1836 la ley de los diezmos en la sección 119. Hasta entonces fue el 36 o 38, me parece, no estoy muy seguro, pero es 1838, sección 19, y en la sección 120 la asevera, la confirma. Y entonces ya el Señor pidió al Señor: este es el diezmo que debe de ser aprobado por ti, Señor. Y el Señor lo aprueba. Podríamos hablar también otra lección de los diezmos, pero eso sería para otra ocasión. Hermanos, ahora déjenme decirles una parte que a mí me parece muy, muy interesante. Esto tiene que ver con el Nuevo Testamento. Tendríamos que ir por ahí ¿a dónde iríamos? Bueno, iríamos a Hechos, en el 2, debe ser 42. Ahí en ese tiempo los apóstoles, bajo la dirección de la primera presidencia, destacaron un elemento muy importante de nuestras vidas. Ellos predicaron el evangelio con mucho ahínco, los apóstoles, con mucho ahínco. Una vez convirtieron 3,000 personas. Esas 3,000 personas fueron elegidas para vivir la ley de consagración. Qué interesante, vivir la ley de consagración. Entonces, ahí dice la escritura, yo creo que podemos ver una partecita de eso en la Biblia, y está en los Hechos de los Apóstoles 2. Como les dije, en el 42 efectivamente está ahí. Y dice, en el 41 habla de los 3,000 que se bautizaron. Ahí lo tienen, muchas gracias, muchísimas gracias. Y lo leo entonces aquí, y quito mi Biblia. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la hermandad y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y a toda persona le sobrevino temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se acordarán cómo Pedro y Juan hicieron un milagro ahí con un hermano ciego, al cual le restauraron la vista, y bueno, hubo muchos milagros y muchas maravillas. En el 44 dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, igual que el Nefi 4, que el cuarto Nefi. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense, hermanos, dice que tenían en común todas las cosas, no dice que tenían todas las cosas iguales en común. En común, es decir, lo que necesitaban, porque las familias algunas necesitan una cosa y otras otras. En ese tiempo dice que vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían todo según la necesidad de cada uno. Otra vez estamos con la ley de consagración y estamos con el orden unido, que prácticamente por eso decíamos que ha habido varios órdenes unidos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos, es decir, los que iban a vivir la ley de consagración. Hermanos, qué bonita ley está para el Nuevo Testamento. Ahora pasemos al 4 de los Hechos de los Apóstoles, por favor. Y
ahí en los Hechos, debo de recordar, no sé si es el 22 o el 32. Vamos al capítulo 4, por favor, ¿lo tienen? ¿O lo vemos en la Biblia? Bueno, ahí está el capítulo 4. A ver, bájale hasta el 22, por favor. Al versículo 22. A ver, ahí. Ahí está. Hecho este milagro, nuestra libertad. A ver, entonces es el 32. Si no es el 22, es el 32. Yo sabía que se terminaba en 2. Aquí está. Eso es. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y había abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, se repite, porque todos los que poseían heredades las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y dice que entonces se repartía de acuerdo a las necesidades de aquellos, gente que lo requería. Muy bien. Entonces, hermanos, como ven aquí, después hablan un poco más, pero ahora vamos a pasar a otro punto de la doctrina. Vamos a irnos directamente hasta el Hechos 6, por favor. El capítulo 6. Voy a esperar que lo pongan ahí o lo busco en mi Biblia también, no hay problema. El capítulo 6. Vamos a verlo luego. Dice, en aquellos días crecía el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué empezó a suceder, hermanos? Lo mismo que cuando decían la sección 104 y había murmuraciones, y había pensamientos obscenos, y había infamias entre los miembros, y por eso el Señor no los calificaba para vivir esa ley. Dice, de la misma sección 104 decía, en los días de paz estimaron ligeramente mis consejos, en el día de sus necesidades en el día de sus aflicciones por necesidad se allegan a mí. Entonces dice, y así como fueron lentos en escuchar, fueron lentos en escuchar, yo seré lento en escuchar sus oraciones. Entonces, hermanos, hay mucho que ver en cuanto a esto, de ser honestos en cuanto a esta ley. Por eso, entonces, dice que los 12 convocan a la multitud de los discípulos, que ya eran muchos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Por qué? Porque los apóstoles servían la comida, hermanos, a las viudas, a los jóvenes, a los pobres, a los necesitados. Lo tomaron muy en serio y se olvidaron de predicar el evangelio. Y entonces repartían la comida, yo creo que iban en calidad de supervisores. Dice, buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos esta tarea. ¿Se imaginan buscar a 6 hombres de la misma calidad moral, hermanos? De la misma convicción religiosa. ¡Qué difícil! Y fue difícil, sin embargo, escogieron a 7. Y dice, y entonces nosotros vamos a persistir en la oración y a predicar la palabra. Fue lo que dijeron los apóstoles. Ahora la multitud lo apoyó, le agradó la idea. Y entonces aquí vienen los primeros 7 hombres que llamaron para sustituir a los apóstoles ahora sí que en la orden unida agrícola, en un tipo de orden unida, precisamente para darle paso a la ley de consagración. Y entonces, fíjense los nombres de estas gentes. A Esteban, bueno, Esteban se calificaba como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y saben por qué. Luego a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ojo con Nicolás, ojo con Nicolás. Necesitamos entonces ahora recordar una escritura en la sección 117:11, cuando el profeta le dice a Newell K. Whitney, ¿se acuerdan que les dije que recordaran a Newell K. Whitney? Bueno, Newell K. Whitney, junto con sus consejeros, fue el encargado de aplicar la ley de consagración, de entregar las mayordomías a los mayordomos, es decir, las porciones a los necesitados. Este hombre, Newell K. Whitney, era un hombre bueno, pero tenía ciertas debilidades. No las confesó, pero tenía ciertas debilidades. Entonces el Señor dice en ese versículo 11 de 117, dice,
avergüéncese mi siervo Newell K. Whitney de los Nicolaitas. Fíjense qué le está diciendo el Señor. Avergüéncese mi siervo Newell K. Whitney de la banda de los Nicolaitas, y suba a la tierra de Adán, onde Amán, y sea obispo de hecho, y no tan solo de palabra. Parece que esta es un jalón de orejas para el obispo. ¿Por qué lo dijo el presidente José Smith tan drásticamente? Bueno, ahora tenemos que hablar de Nicolás, el prosélito de Antioquía, que era uno de los 7 varones que habían sido llamados para dirigir la ley de consagración. Resulta que que Nicolás también pertenecía a la banda de los Nicolaitas. Pertenecía. A Newell K. Whitney no se le dice que perteneces, ¿no? Sino más bien más bien sí se le dice que de la orden de los Nicolaitas, como que ya casi perteneces, aunque no pertenecía legalmente. Pero, hermanos, este prosélito de Antioquía llamado Nicolás pertenecía a esa orden llamada de los Nicolaitas. Déjenme, hice una anotación en cuanto a esto, que me parece muy excelente. Es nada más un pedacito de hoja que escribí. Y dice que aquí los efesios odiaban las obras de los Nicolaitas. Todo esto del Nuevo Testamento, por supuesto. Y en el Apocalipsis hay una escritura en el 12, capítulo 2, versículo 13. Y después, 13 y hasta el 15, y podríamos ir después bajar al 6. Pero vamos a leer esta parte, que yo la escribí. Yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Está hablando de los Nicolaitas, una orden enemiga de Dios. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos inmorales. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Estos eran los Nicolaitas, una secta perversa, y Nicolás pertenecía a ellos. Por lo tanto, ese hombre llamado entre los 7 fue un hombre que llevó tras de sí a muchos más hombres, dándoles la promesa de los Nicolaitas, los cuales no condenaban ni la fornicación, ni el adulterio, ni la idolatría, ni lo sacrificado a ídolos para comer esa carne prohibida, que según Pedro no se debía comer en aquel tiempo. Entonces, hermanos, estos eran los Nicolaitas. Por eso a mí me extraña por qué se le dijo a Newell K. Whitney de los Nicolaitas. Avergüéncese. Ya no le dijo el Señor, arrepiéntete. No, avergüénzate. ¿Por qué? Porque el obispo finalmente sí animaba en su corazón algunos de los preceptos nicolaitas. Por eso fue muy difícil, hermanos, para ellos vivir esta ley completamente honesta. En estos versículos vemos las malas obras que se enseñaban a Balac, porque Balaam era un profeta falso, un profeta inicuo, que incluso bendecía a los pueblos por dinero. Trató de bendecir a Israel cobrando dinero, y a Balac lo tomó como su secuaz, pero de todas maneras estaba él enseñando una doctrina falsa, la doctrina de Balac, que era la doctrina más idólatra que existía por esos tiempos. Entonces dice, comer alimentos sacrificados a los ídolos y comprometerse en actos que son sexualmente inmorales. Eso ya venía desde el libro de los Números en el Antiguo Testamento. Entonces, Newell K. Whitney sí tenía algunas cosas de qué arrepentirse. Ahora, estos apóstoles sí hicieron un trabajo excelente. Muchas veces el socialismo y la ley de consagración se han llegado a asociar el uno con el otro, pero no es así. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Fíjense, les voy a leer un concepto de socialismo y luego les voy a dar 2 ejemplos. El socialismo es una tendencia completamente materialista y se fundamenta en la sabiduría del hombre. La ley de consagración se fundamenta en la sabiduría de Dios
y la dignidad de los hombres, que es muy diferente. Ahora, la consagración es voluntaria. Los miembros de Dios. El socialismo es un sistema político de gobierno donde no siempre sus miembros actúan por su propia voluntad. En la iglesia, los que donamos el dinero para las consagraciones o para los diezmos o para las ofrendas u otros rubros, hermanos, definitivamente no tiene nada que ver con el socialismo. Nada, absolutamente nada. El socialismo es un sistema político, tanto en la teoría como en la práctica. Está expuesto a la corrupción que infecta y al fin destruye todo gobierno político que intente reducir el libre albedrío del hombre. Cuando quieren quitar eso y decir, ¿saben qué? Que vamos a opinar. No, tú no puedes opinar. La consagración, hermanos, se integra, como dije antes, con hombres justos, íntegros y santificados. Ahora, déjenme decirles un par de experiencias. En el año 2000 fui a Cuba para pasar ahí un par de semanas. Me gustó muchísimo la isla de Cuba. Me gustó mucho el paisaje. Me gustaron muchas cosas. Las visitas que yo hice ahí fueron fantásticas. Cuando llegué al hotel donde nos alojamos mi esposa, uno de mis hijos y yo, nos gustó mucho el hotel, aunque olía a humedad. El cuarto no tenía toallas, tenía un jabón como de esos verdecitos chiquititos para los tres. Vuelvo a repetir, las toallas, no había toallas. Y era un hotel de 5 estrellas. Estábamos en un país socialista. Habíamos pagado una buena cantidad por el vuelo y el alojamiento y los paseos, pero los paseos tenían que ser pagados por nosotros. Así es que después de instalarnos en el hotel salimos y el joven que nos recibió dijo, señor Ábalos, ¿no le interesa dar un tour por la isla? Le dije, sí. Dice, bueno, en el estacionamiento va a haber un joven, un hombre que se llama Carlos. Él lo va a reconocer. Por favor, no diga de parte de quién va, ni diga dónde va. Simplemente usted trate el asunto con él. Bueno, me pareció un poco extraño, pero dije, bueno, sí quiero conocer. Y efectivamente salimos del hotel y en el estacionamiento me esperaba un joven robusto, de muy buena apariencia, que se presentó con nosotros con el nombre de Carlos. Carlos, pues estamos a tus órdenes, ¿a dónde nos vas a llevar? Y dijo, los voy a llevar a que vean el Capitolio, los voy a llevar al Museo de la Revolución, los voy a llevar a que vean el cañonazo, así nos dijo, en uno de los fuertes más interesantes de Cuba, a que vean el túnel que abajo del mar iba un túnel que lo pasaba uno hasta una fortaleza. Y finalmente le dije, está bien, Carlos, ¿y cuánto me vas a cobrar? Él dijo, después hablamos de eso. Y entonces nos subimos a un carrito muy viejito, poco incómodo, pero era lo que tenía. Cuba estaba lleno de carros viejos. Solamente había carros Peugeot de muy buena fabricación francesa, cómodos, pero eran para los particulares que los alquilaban y cobraban un dólar cada kilómetro recorrido. Y los carros viejos tenían llantas muy renovadas. Los pobres cubanos tenían que arreglar todo. En fin, había mucha pobreza. Pero al mismo tiempo había carros de lujo. Los meseros vestían bien. Los que nos recibieron en el hotel parecían la guardia presidencial o la guardia del Papa. Eran muy elegantes. Era un lugar de contrastes, tremendos contrastes. Carlos nos llevó por todos los lugares, lo invitamos a comer y él dijo, no, chico, gracias. No quisiera comer. No, le dije, si vas a comer, ya hemos viajado 6 horas y tenemos que comer. Entramos a un restaurante, pedimos el platillo más pomposo que había, pollo a la francesa, un plato con una pieza de pollo, muy chiquito la pieza. Y le dije, ¿algo de ensalada? Sí, cómo no, nos trajeron un pequeño plato chiquitito
lleno de col rebanada, sin limón, y un vaso de agua que sí tenía limón. Y eso fue el menú que nos dieron. Y era el restaurante cubano-francés más popular de La Habana. Hermanos, fue tremendo. Carlos me dijo, no, no gastes tanto en mí, chico. Sí, el costo fue fue muy elevado, pero pagué. Dos ancianos tocaban una flauta y una guitarra, interpretaban melodías mexicanas que nos agradó mucho. Entregué $10 a cada uno de los dos. No los querían recibir. Dijeron, chico, esto es demasiado. Recibimos $12 al mes. Y tú ahora nos estás pagando casi un mes de pensión. Y dije, tómenlos, les va a hacer falta. La propina, me dijeron, no la podemos recibir. Ya está incluida. El Estado maneja la propina. El Estado maneja los impuestos. El Estado maneja las ventas. Nos llevó a un mercadito muy sencillo y pedí 10 camisetas para traer una para cada uno de mis nietos. Cada camiseta me costó $4. Y le dije, oye, era un hombre bien vestido. Sabía que venía ropa de Miami a través de sus parientes, pero bien vestidos. La esposa también. Y le dije, no me pueden hacer un descuento, son $30 no, $40 por 10 camisetas. Y dijo, mira chico, si quieres comprarlo, cómpralo, si no, no lo lleves. Lo mismo te cuesta una camiseta que 10 o 20 o 100, o todo el mercado te lo damos, pero eso vas a pagar tú. Y si no, no te preocupes. Yo ya tengo mi salario de $15 al mes y con eso vivimos. Bueno, era el socialismo en pleno. Fuimos al museo, nos cobraron $10 la entrada y a los cubanos les cobraban 10 pesos. El dólar valía 23 pesos cubanos. El camión, la guagua famosa, que ahora eran unos camellos, cobraban 50 centavos. A nosotros nos cobraban 50 centavos de dólar. Y todo, el extranjero pagaba en dólares lo que el cubano pagaba en pesos. Esta es una manifestación del socialismo. Los restaurantes muy limitados, la comida muy limitada, pero la gente se veía feliz. Todo el mundo se acostumbra a todo. La dieta que se les entregaba cada semana consistía en un buen botellón de ron, un buen paquete de cigarros y tabaco, unos aguacates, porque había la temporada, entonces daban aguacates, y un litro de leche si es que había niños en la casa, si no, no había leche. Hermanos, ese es el socialismo, lo vivimos. Cuando fuimos a la misión a Guatemala, tuvimos la segunda experiencia. Mi esposa y yo fuimos llamados a reabrir la misión de Nicaragua. Así es que teníamos que atender 2 misiones al mismo tiempo. Tenemos que viajar. Yo viajaba cada 10 días a Nicaragua para atender la misión recién abierta allá. Empezaba por el aeropuerto que tenía que cambiar $60. La moneda estaba tan devaluada que yo podía cargar en una caja de zapatos todos los billetes que me daban. Los misioneros se disfrutaban cuando cambiaban sus $120 de asignación. Disfrutaban. ¿Por qué? Porque llevaban cajas para poner todos los billetes. Y es que un taxi te cobraba 60, 70 mil balboas. No, balboas eran en Panamá. Córdobas eran en Nicaragua. Era muy triste la situación. Los miembros eran estaban muy necesitados. No había nada ahí en ese tiempo. Los supermercados estaban vacíos. Pero había una tienda que se llamaba La Diplomática. El presidente de la Estaca, llamado, por cierto, Daniel Ortega, igual que el presidente de la Nación, el presidente Ortega nos llevó a una tienda llamada La Diplomática. Y cuando entramos con mi gafet, dijeron, usted es el presidente Adolfo Ábalos Rico. Sí. Presidente de la misión. Usted está cumpliendo una misión diplomática. Sí, diplomática y religiosa. Entonces, por tener esos gafetes, nos dieron una credencial para entrar a esa tienda. La tienda estaba fenomenal. Había todos los electrodomésticos hechos en Estados Unidos. Había root beer, había Coca-Colas gringas, había jamón, había todo. Dulces, chocolates, quises, todo.
pero era un país socialista. La gente también ganaba 15, 16 dólares al mes. Los doctores ganaban 18. Los ingenieros también. Había mucha pobreza, mucha necesidad. Fue muy triste esa situación. Pasamos unas fiestas patrias ahí en Nicaragua. Las fiestas patrias se celebran más o menos en los mismos tiempos que en México. Llegamos mi esposa y yo después de una reunión que tuvimos en la capilla con los misioneros, una comida. Mi esposa antes llevaba la comida desde Guatemala, pero ya que encontramos esa diplomática ya no tuvimos que hacer eso. Los garmes los llevábamos sin paquetería, sin paquetes, todos hechos bolas. Los libros tenían que abrir todas las cajas. Era muy difícil pasar una aduana allí. En Cuba no, en Cuba ni revisaban, pero en Nicaragua sí. Ahora, hermanos, esa noche fue muy triste para nosotros. Mi esposa y yo llegamos al hotel Intercontinental, que era el hotel más o menos adecuado, igual que los de Cuba. Televisión blanco y negro. No había internet, no había teléfonos, eran muy viejitos, de aquellos que se daban cuerda. Era una cosa triste, pero esa noche fue especial para nosotros en Nicaragua. En Managua llegamos al hotel cansados. De repente vimos que media cuadra antes del hotel estaba invadida de automóviles. Jaguar, Mercedes-Benz, BMW, puros carros de lujo, todos de lujo. Y el hotel iluminado con banderas de color verde, blanco y rojo. Estaban celebrando la independencia de México en Nicaragua. Fue muy interesante y dijeron, señor Ábalos, pasen, ya nos conocían. Por favor, dice, la casa invita. Es noche libre y ustedes pueden participar de todo lo que quieran y no van a pagar un solo centavo. Entonces mi esposa y yo entramos al hotel y vimos orquestas alrededor de la alberca. Vimos todos los puestos de comida riquísima. Vimos tanto, vimos damas con vestidos de seda, con bisones montados en sus pescuezos, mariachis por todos lados, puro viva México, bebidas. Mi esposa y yo nos quedamos viendo y dijimos, yo no sería capaz de participar de esto cuando allá afuera hay tanta necesidad, donde los mismos habitantes tenían que soportar un gobierno socialista. Si eso es el socialismo, hermanos, no se los recomiendo porque yo lo viví 2 veces. Mi experiencia nos llevó a ese gran conocimiento en vivo. Yo sabía de socialismo por los libros en la escuela, sabía de comunismo, que es peor todavía, pero yo sabía mucho de eso y tenía un hermano que sabía más que yo y él me decía, sueño con ir a Rusia, sueño con ir a la China de Mao, quiero ver eso en vivo. Y le escribí una carta a mi hermano diciéndole lo que era. Y me escribió y me dijo, pues simplemente no te creo. Hermanos, es increíble. Pero yo les doy mi testimonio de que la ley de consagración es otra cosa. Muy diferente a lo que otras doctrinas que los privan a ustedes, a nosotros del libre albedrío, del uso del libre albedrío, no puede ser una doctrina verdadera. Yo creo que es tiempo, es casi hora y media que hemos hablado, hermanos. Muchas gracias. Yo prefiero no preguntar nada ni decir nada, sino terminar con este espíritu que yo he sentido para hablarles esta noche. Agrícola, te agradezco. Me pusiste a repasar muchas cosas. Me diste poco tiempo, pero te agradezco porque precisamente en las vicisitudes, las necesidades se acortan y se resuelven los problemas con cierta facilidad, siempre y cuando dependamos del Espíritu, hermanos. Que Dios los bendiga. Que esta pandemia transforme a su hogar en un templo, en una capilla, en Sion, porque en Sion viven los puros de corazón. Y ustedes así deben de ser, debemos de ser así en nuestros hogares. Que la pandemia no nos amilane. En la tierra hay mucho y de sobra. Y el Señor no nos va a apretar por ese lado. El Señor nos va a sacar adelante y hará que lo poco que tengamos nos sea útil, sabroso y nutritivo.
y las cosas van a cambiar en un día, el día menos pensado. Estaremos abrazándonos de nuevo y presencialmente podremos hablarnos, reírnos y disfrutar del Espíritu Santo, que es nuestro consejero permanente. Hagámosle caso cada día de nuestra vida. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Okay. Bueno, pues pues entonces, tío, ya no hay preguntas, ¿verdad? Sí, Terminamos. sí, por mí hasta esta parte vamos a llegar. Hay más, pero vamos a llegar. Yo también sé que hay que descansar un poco. Ok. Pero en otra ocasión hablaremos de Sion. Es un tema, y si no, asígnalo a alguien. Es fantástico. No, pues una vez te comprometemos a unos 3 miércoles. ¿Cuándo? Ya quedamos en 3 miércoles. En 3 miércoles. No, pues ese es mucho tiempo. Eso es muy bueno para dar una buena charla. ¿Cómo no? Gracias, Agricol. Gracias. Si no los aburro, hermanos, ahí nos veremos. Ahora vamos a hablar de Sion y voy a procurar que sea mejor que esto. No, al contrario, al contrario. Pues le paso el tiempo a Robert para que termine y pueda asignar la oración de todo Robert. Si ya no hay más, tío, pues muchas gracias. No, muchas gracias. Y también, hermanos, déjenme agradecerles su presencia. Ha sido muy grato hablar con ustedes. Los amo, hermanos. Mi esposa los ama. Amamos a los santos fieles de la iglesia. A veces probablemente no parece ser lo que es, pero sí los amamos. Ahora estamos en los zapatos de cada uno de ustedes. Estamos tristes, estamos preocupados, afligidos, pero estamos también entusiasmados por lo que va a venir. Dicen que el Señor aprieta, pero no ahorca. Ahorita nos están apretando y no es el Señor, somos nosotros mismos que nos apretamos porque no hemos sido precisamente la clase de personas que debemos de ser. Lo digo por mí, hermanos. Tenemos que ser mejores todavía de lo que somos. Mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores vecinos, mejores miembros de la iglesia, siempre comprometidos con el Señor a través de nuestras obligaciones, que son los convenios sempiternos que hemos hablado esta noche brevemente. Y de veras, gracias, muchas gracias y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.